Muy buenas noches. El grupo está conformado por Jessica Paola Céspedes y quien les habla, Yudeslendi Cuevas. Nosotros vamos a hablar acerca de la aplicación del componente número 1 del modelo COSO 2013. Pero antes de esto vamos a dar la frase del día. No olvides que puedes empezar tarde, comenzar de nuevo, estar inseguro, actuar diferente, probar y fallar y aún así tener éxito. ¿A qué nos invita esta frase? A que aún así nos tardemos un poco más en llegar a nuestras metas, tengamos ciertas dificultades o se nos presenten ciertos obstáculos en el camino o donde queremos ir. Aún así podemos, si con la ayuda de Dios, podemos seguir adelante y triunfar, tener éxito. No importa si demoramos un poco, si tenemos nuevos proyectos, pero siempre con la ayuda de Dios y con el propósito que tengamos, vamos a llegar al éxito. Antes de esto vamos a hacer una breve introducción. En la siguiente presentación se tiene como objetivo establecer una propuesta basada en el modelo COSO 3 en su primer componente denominado ambiente de control, considerando el cuestionario evaluado a la empresa Unisantander a través de la implementación del primer componente del modelo COSO 3, que ésta fortalecerá un sistema de control interno efectivo. Pero antes de esto, vamos a hablar de qué se trata la empresa Unisantander y así determinar el cuestionario o el primer componente de este modelo COSO. Para esto, vamos a hablar acerca de la misión y la visión que tiene la empresa Unisantander. Dentro de la misión es que es una empresa comercializadora y distribuidora de insumos agropecuarios, pecuarios y farmacéuticos que tienen como propósito principal es ofrecer productos que ayuden a preservar y fortalecer la calidad de vida humana y animal, contando con una trayectoria de más de 25 años en el mercado, específicamente en el departamento de Arauca y Santander. Y dentro de la visión, que se proyecta en ser una empresa competitiva con responsabilidad social, líder en calidad de servicios y productos, enfocados en ser aliados principales de la población colombiana. Para continuar, vamos a socializar un cuestionario de control interno bajo el modelo COSO 3 del primer componente ambiente de control que se realizó a la empresa Unisantander para determinar o implementar este componente acerca de cómo es el ambiente de control que se establece o que se tiene establecido en esta empresa. Para esto vamos a evaluar los 5 principios que trae este componente con una serie de preguntas y una serie de respuestas de acuerdo a los procesos, procedimientos o protocolos que se tienen establecidos actualmente en la empresa Unisantander. Entonces, para iniciar, empezamos con el primer principio, que es el principio de demostrar compromiso con la integridad y valores éticos. Para esto se hicieron 3 preguntas. La primera, ¿la empresa cuenta con valores éticos de conducta e integridad? Esta respuesta fue que sí, ya que dentro de sus reglamentos internos, tanto de trabajo como para clientes, proveedores y trabajadores, valga la redundancia, y también dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se tienen estos valores éticos de conducta e integridad plasmados en la empresa y socializados con todos los colaboradores que hacen parte de este gran equipo. La segunda es, los estándares de conducta se corrigen oportunamente y adecuadamente. Se colocó dentro de su respuesta parcialmente, ya que por ser una empresa familiar, dentro de estos estándares de conducta hay algunos que se corrigen eficaz, oportuna y eficientemente, y hay otros que tardan un poco, ya que por tener o ser una empresa familiar se tiene un riesgo de familiaridad con la empresa. Y por esto es que ese tipo de conflicto de interés es que tarda un poco en resolver. Y por último, dentro de este primer principio, se evaluó la empresa toma acciones legales contra los que violan los códigos ya establecidos. Esta respuesta fue que no, ya que se ha evidenciado que la empresa ha tenido problemas o ha tenido estos riesgos, los cuales violan la integridad o la parte financiera de la empresa, como sucedió hace poco que un empleado hizo
un robo en la empresa, ¿cuál fue el conducto a seguir de la empresa? Fue que dentro de su liquidación se le descontara la mayor parte del robo del dinero, pero aún así no cumplía la totalidad que se evidenció. Entonces, para no tener un conflicto de interés entre el trabajador que sucedió eso y la empresa, lo único que hicieron fue que llegara a un acuerdo de terminación de contrato por mutuo acuerdo y no se realizó nada más. Por ende, se calificó como no, que es uno de los principales o uno de los retos dentro de este componente para poder implementar en la empresa. Dentro del segundo principio de este componente se habla de la responsabilidad de supervisión y para este también se evalúan 3 preguntas. La primera, ¿se hace seguimiento de control a los encargos? Se colocó que no. ¿Por qué? Dentro de la parte administrativa no se tiene un departamento de control interno, aún así de ser tan grande la empresa, no se tiene y la persona encargada de hacer estas supervisiones pues no cuenta primero con el personal para poder hacer estas evaluaciones. Segundo, con el tiempo ya que tiene otras funciones, el cual sería una segregación de funciones, sería aumentarle sus funciones y para esta no tiene el tiempo necesario. Por eso se colocó que no, ya que aún así no se supervisa las funciones que hacen los demás colaboradores, sino que se sobreentiende que la realizan. Ya cuando se ve un vacío o que no se lleva cierto proceso porque se ve un faltante en dicha responsabilidad, ya entra como tal a mirar qué sucede. Pero como tal un seguimiento de control constante, periódico, establecido, no se tiene y es una de las propuestas a implementar. La segunda es que se establece la responsabilidad de los accionistas, la alta gerencia y supervisores. Se calificó parcialmente, ya que como se mencionó anteriormente, la empresa es una empresa familiar, no se establecen ciertas responsabilidades tanto a la alta gerencia como a los accionistas. Puede que se tengan, pero no se ejecutan como debe ser, ya que la alta gerencia se tiene ahí también los mismos dueños y pues por ser esto se tiene un conflicto de familiaridad con la empresa. Pero para el tema de los supervisores puede que en ciertos casos apliquen, puede que no, ya que algunos supervisores también hacen parte de la familia de la empresa Unisantander. Entonces, por ende, se tomó como parcialmente, ya que en los diferentes puntos de venta donde no se tiene este grado de familiaridad, sí se tiene en cuenta. La tercer principio, es que establece estructura, autoridad y responsabilidad. Para esto también se evalúan 3 preguntas, las cuales, primera, ¿la organización provee orientación necesaria para atraer personal? Se califica parcialmente, ya que en algunos puestos o en algunos cargos, aún así se tenga el protocolo, el reglamento, el perfil de trabajo, ciertos cargos son ejecutados o son adquiridos por personal que la misma alta gerencia lo referencia o los coloca en ciertos puestos y hay otros que sí se evalúan. Claro está que la alta gerencia mira las competencias que tenga para ejercer, pero como tal esas personas no hacen el conducto regular que normalmente las otras, el otro personal sí lo ejecutó o sí lo realizó. La siguiente es que existe una estructura organizativa definida, sí, ya que dentro de la empresa, dentro de su reglamento, se tiene una serie de responsabilidades, una jerarquización, tanto para las funciones como para cualquier índole o error que se presente dentro de la organización. Como tal definida, sí la tiene. Y tercera, ¿existen políticas y prácticas para el cumplimiento de los objetivos? Sí, ya que desde el principio de año o desde el reglamento o políticas de principio de año se establecen unas metas de cumplimiento para cada punto y estas son incentivas
para cada colaborador, sea tanto mensual, y a lo último al periodo del año se mira en forma global y se tiene adicional a las incentivos mensual, se tiene un incentivo anual, el cual también es bastante oneroso hacia el colaborador, y esto le hace también tener sentido de pertenencia. Dentro del cuarto componente es demostrar compromiso para la competencia. En este se evaluaron dos preguntas. La primera, ¿se capacita el personal continuamente? Sí, ya que actualmente con el tema de la implementación de seguridad y salud en el trabajo, reglamento interno y todos los reglamentos que tiene la empresa, el personal ha sido capacitado constantemente, así tanto para las funciones propias del cargo que se establecen dentro de la empresa Unisantander, como de forma general y global, o dentro de estas capacitaciones también se tienen en cuenta aquellos puntos de vista o aquellas capacitaciones como tal que el trabajador requiera o quiera conocer acerca de beneficios, acerca de trayectoria que tenga la empresa, convenios que puede poseer o que puede tener por estar como colaborador de la empresa Unisantander. Y esto es constantemente un aprendizaje continuo, tanto para las funciones que ejerce dentro de la empresa, como aparte de lo que le interese al colaborador. Y esto también es un acercamiento continuo para el colaborador y la empresa, y aún así el colaborador implementar un sentido de pertenencia hacia la empresa, que tanto para el colaborador es beneficioso como para la empresa también. Y en la siguiente se lleva a cabo una evaluación de desarrollo profesional individual en la organización. No. Aún así se capacite continuamente, se tenga un acercamiento, no se ha evaluado individualmente la organización a cada colaborador, que también es un reto importante para que tengan una efectiva a la hora de las funciones. Puede que se capacite a los colaboradores, pero no todos piensan de la misma manera, ya que puede que tenga una capacitación continua, pero si no hay una evaluación individual en el desarrollo de sus funciones, hay ciertos colaboradores que no lo tienen en cuenta, simplemente que no lo realizan o que no lo hacen. Es por esto que es importante tener esta evaluación e implementar. Y por último, vamos a hablar del último principio, que es fortalecer la medición de los resultados. Para esta se hicieron 3 preguntas, las cuales: ¿hay compromiso profesional en el logro de los objetivos? Se puede decir que sí, ya que como se tiene un gran acercamiento con el colaborador, este hace que tenga un compromiso con el logro de los objetivos, ya que ha sido muy poco el colaborador que ha sido indiferente a estos objetivos. Y también como la empresa Unisantander hace una serie de incentivos por ventas, por cumplimiento de sus funciones, entonces esto hace que los colaboradores tengan sentido de pertenencia y compromiso en la ejecución de sus funciones. Es por esto que se colocó que sí. Segunda es que se identifican situaciones problemáticas continuamente. No, ya que como se ha dicho anteriormente, se tiene ese acercamiento con el colaborador, y esto hace que no se tengan situaciones problemáticas, ya que el ambiente laboral es muy bueno, y esto hace que cualquier dificultad que se presente, la alta gerencia interviene para tener un ambiente laboral adecuado, que sea bueno y que no afecte a los colaboradores ni en su parte psicológica, ni en su parte física, ni laboral, ni mucho menos familiar, ni personal. Y por último, ¿se define los niveles de competencia para cada puesto de trabajo? No, ya que como se mencionó anteriormente, por ser una empresa familiar, tiene la amenaza de familiaridad, el cual ciertos cargos no cuentan con el nivel de competencia necesaria. Es por esto que no llena
ese protocolo, ese proceso que sí se tiene para muchos en la organización. Entonces, dentro de esta aplicación de este cuestionario de control interno bajo el primer componente, hay unos principios que se deben corregir para tener un muy buen ambiente de control en la empresa Unisantander. Y es por esto que vamos a hablar acerca de la importancia de la implementación de este componente. Es por esto que aquí vamos a hablar de la importancia de la aplicación de este componente en la empresa Unisantander, ya que este informe COSO es una metodología para la implementación y la gestión de un sistema de control. Con base a este modelo, la empresa Unisantander podrá diseñar sus propios sistemas de control interno mediante la identificación de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de control interno, la implementación de estas medidas para afrontar esos riesgos y la evaluación del cumplimiento de dichas medidas. Es por esto que dentro del modelo COSO consta de 5 componentes, los cuales a su vez están asociados a 17 principios que representan los conceptos fundamentales para un sistema de control interno efectivo. Es por esto que se sugiere la importancia de la aplicación de este componente, el cual se va a socializar a continuación porque es importante para la empresa Unisantander. Bueno, dando continuidad a la exposición, sabemos que el modelo COSO está integrado por 5 componentes y que esos componentes tienen unos principios. Esos principios es con el fin de darle como un enfoque al componente para que se efectúe de una manera positiva y eficaz. Lo que requiere es fortalecer ese sistema de control interno. Entonces esos componentes son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y las actividades de monitoreo. En esta oportunidad pues vamos a implementar el primer componente, el cual es el ambiente de control en la empresa Unisantander. Bueno, teniendo en cuenta lo evaluado, el cuestionario que se le hizo a la empresa, pues nosotros vimos unas deficiencias. Entonces, ¿qué queremos? Queremos es darle unos enfoques los cuales fortalezcan al ambiente de control para que se realice de una manera efectiva. Entonces lo que queremos es que Unisantander englobe un sistema donde se encuentren unos lineamientos, donde se encuentren unas normas, unos procesos y unas estructuras para que proporcionen la base para llevar a cabo el control interno de la organización. Entonces bien sabemos que cuando hablamos de ambiente de control, pues va relacionado con todo el ambiente de trabajo. Entonces la idea es que se realice un trabajo adecuado, un trabajo proactivo, favorable, con el fin de que pues se contribuya con una prestación pues apropiada y que pues todos los miembros de la organización demuestren ese compromiso en la eficiencia de las operaciones. Entonces a través de este componente los accionistas y la gerencia pues establezcan la importancia que requiere el control interno. Entonces para esto pues tendremos en cuenta los 5 principios asociados que nos proporciona el ambiente de control, los cuales son demostrar un compromiso con la integridad y los valores éticos, ejercer una responsabilidad de supervisión, ejercer una estructura, una autoridad y una responsabilidad, establecerla, demostrar compromiso para la competencia, fortalecer la medición de los resultados. Entonces, como lo decía anteriormente, estos 5 principios tienen unos enfoques los cuales los vamos a fortalecer para que haya pues un sistema de control interno más efectivo. Entonces, haciendo referencia ya como tal al primer principio, lo que se requiere es que se demuestre un compromiso con la integridad, los valores éticos de la siguiente manera. Entonces, pues es muy importante determinar y fomentar valores éticos y de conducta. Para esto pues los accionistas, la alta gerencia, el personal supervisor
cuando hablamos de personal supervisor, son los administradores de venta que pues estén comprometidos con los valores y principios éticos y asimismo pues que los refuercen de tal manera que el personal se sienta motivado, proactivo. Entonces, para esto se requiere que pues la empresa aborde y decida sobre desviaciones. En el momento pues que hayan unas desviaciones en esos estándares de conducta, la empresa pueda identificarlos y se puedan corregir oportuna y adecuadamente, ¿sí? Que todos estén como a ese alcance, como que tengan la responsabilidad, que estén comprometidos y que se puedan identificar esas deficiencias que se presentan rápidamente. Entonces, eso es lo que se quiere fortalecer en ese primer principio. Ya teniendo en cuenta el segundo principio, que es ejercer responsabilidad de supervisión, lo que se requiere es establecer unas responsabilidades en los accionistas, la alta gerencia y los supervisores. Acá se tiene en cuenta como esa pirámide jerárquica, que es pues obviamente las responsabilidades de los altos rangos tienen que presentar más compromiso. Pues no estoy diciendo que los otros cargos no, pero entonces estos altos cargos tienen como una máxima responsabilidad, ya que pues son como los líderes. Entonces a eso nos referimos. Entonces ellos tienen que establecer como tal unas responsabilidades, los accionistas, la alta gerencia y los supervisores, para que haya un sistema de control interno efectivo y de la misma manera pues poder aplicarlos con una experiencia relevante, se pueda brindar una supervisión sobre el sistema del control interno. ¿Esto para qué? Para poder tomar unas decisiones en el momento adecuado y de manera acertada, porque pues se pudo evidenciar que como tal esta supervisión o la responsabilidad de supervisión que hay en la empresa pues es muy deficiente. Entonces se tiene que hacer un seguimiento de control de los supervisados y demostrar un compromiso. Ya teniendo en cuenta el tercer principio, que es establecer una estructura, una autoridad y una responsabilidad, se tiene en cuenta establecer unas líneas de reportes. Entonces la administración pues debe diseñar, debe evaluar las líneas de reporte para cada estructura de las entidades para poder permitir la ejecución de autoridades y responsabilidades. La asignación de facultades y responsabilidades es muy necesaria. Asimismo, que también, o sea, así como se asignan responsabilidades, pues hayan unas delimitaciones. Entonces, lo que se requiere acá es que pues el gerente, que es el encargado de dar a conocer a los colaboradores claramente, pueda asignarle sus deberes y sus responsabilidades. También pues que cada persona esté autorizada para la toma de decisiones oportunas y necesarias en caso contrario que existiera como unas demoras. Y también pues que cada empleado esté obligado a informar a sus superiores sobre las tareas ejecutadas, sobre los resultados obtenidos, sobre la función de lo que se espera lograr. La idea es que pues cada cargo tenga unas asignaciones de responsabilidades con el fin de que pues no se haya como unas sobrecargas, sí, que de pronto un gerente pues tenga responsabilidades de vendedor, o sea, que tenga dos cargos a la vez, sino que pues establezcan esas responsabilidades para que no, como lo decía anteriormente, no haya una sobrecarga y se pueda realizar unas responsabilidades efectivas, porque la idea de este primer componente es como la cultura que hay organizacional, el compromiso que demuestran los empleados, el compromiso que demuestra la gerencia y que pues todo
se desarrolle como dinámicamente. Entonces esto es lo que se requiere. Y pues en este enfoque que se le da a este principio es muy importante. Ya teniendo en cuenta el cuarto principio, que es demostrar compromiso para la competencia, lo que se requiere pues es establecer unas políticas y unas prácticas. Como tal, pues ya las tiene implementadas esas políticas y esas prácticas Unisantander, pero pues tienen que fortalecer esto. Se tiene que apoyar el cumplimiento de los objetivos. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace orientando al personal, capacitándolo, desarrollándolo, sí, con el fin de tener un personal suficiente y competente. Acá las capacitaciones son como muy necesarias y esto se pudo evidenciar en esta empresa, que las capacitaciones pues ellos sí las realizan continuamente. Pero entonces se tienen que fortalecer, o sea, no se tiene que bajar la guardia y pues nosotros acá otra vez lo hacemos, lo mencionamos para que esto se cumpla, para que se siga haciendo, para que se fortalezca, porque es una manera, las capacitaciones es como una manera de influir al personal de que sea competente. Entonces realmente esto ya lo tiene la empresa, el personal se capacita continuamente y, y la idea es seguir con esto. Bueno, se tiene que evaluar la competencia y direccionar las deficiencias. Entonces, acá es muy importante evaluar la competencia de los empleados, del personal, para saber si los cargos están si están llevando a cabo sus responsabilidades, si se están llevando las cosas oportunamente, las actividades se están llevando oportunamente. Entonces, acá en este principio lo que se requiere es eso, capacitar al personal, asignar sus responsabilidades y asimismo pues que ellos estén capacitados con el fin de demostrar una competencia y un compromiso en la organización. Teniendo en cuenta el quinto principio, que es fortalecer la medición de los resultados, nosotros queremos que pues se haga de la siguiente manera: que se cumpla la responsabilidad a través de estructuras, autoridades y responsabilidades. Entonces, la administración y la alta gerencia pues tienen que establecer unos mecanismos para comunicar, para mantener a los profesionales responsables en el desempeño de las responsabilidades de control a través de la organización y implementación de acciones correctivas. Como se mencionaba anteriormente, y pues todos esos enfoques van relacionados. La administración y la alta gerencia pues tienen que comunicar, tienen que mantener al profesional esto como en alerta, ¿sí? Si se presenta una deficiencia, pues para que el personal también demuestre como un compromiso. Por ejemplo, las ventas se bajan, entonces decirle al personal que esté más comprometido, que demuestre más desarrollo, competencia, con el fin de que pues se puedan lograr los objetivos de la empresa. Entonces, acá básicamente en esa medición de los resultados es fortalecerla. Si se encuentran unos resultados deficientes, que toda la organización participe, que todos los miembros pues hagan parte de esto. Y también pues establecer unas medidas de desempeño, unos incentivos, unos premios. Acá pues esta empresa tiene unos incentivos los cuales son de manera anual. Entonces la idea y lo que se le aconseja a la empresa es que lo hagan como de una manera mensual, para que los empleados pues se sientan como más animados, para que ellos sepan que mes a mes van a tener como ese incentivo, como ese premio, esas bonificaciones, que lo pueden realizar de esa manera. Entonces así es como una estrategia para que ellos estén como más comprometidos. Ya mencionando los 5 principios y esos
enfoques, esos fortalecimientos que se le dieron al ambiente de control, lo que queremos como resultado a esta propuesta, pues teniendo en cuenta los 5 principios del modelo COSO 3, queremos que Unisantander obtenga de manera efectiva las normas, unos procesos, unas estructuras, el compromiso que requieren los valores éticos, que haya una estructura de conducta aplicada, que se demuestre un compromiso eficaz, que todos los miembros de la organización pues demuestren una eficiencia en las operaciones, de tal manera que pues se asignen unas responsabilidades para un sistema de control interno verídico, que como lo mencionamos anteriormente, el ambiente de control pues está relacionado con todo esto, con toda la cultura. Entonces, se requiere pues con esta propuesta es que el ambiente de control sea efectivo para que pues Unisantander tenga un ambiente de control que contribuya con la prestación apropiada de los servicios y que haya un compromiso de toda la organización. Entonces, muchísimas gracias. Esta fue nuestra presentación, la cual fue aplicada con el ambiente de control para la empresa Unisantander SAS. Gracias.